Audiolibros en Latino presenta El asesinato de Roger Ackroyd, escrito por Agatha Christie. Capítulo 11. Poirot me encarga una visita. Al día siguiente por la tarde, al llamar a la puerta de Marby Grange, estaba un poco nervioso. Me preguntaba a qué esperaba Poirot que encontrara. ¿Acaso deseaba permanecer en la sombra como cuando interrogué al comandante Blunt? Mis meditaciones fueron interrumpidas por la aparición de una elegante camarera. Mrs. Folliot estaba en casa. Me hicieron pasar a un gran salón que contemplé con curiosidad mientras esperaba a la dueña de la casa. Había allí algunos hermosos jarrones de porcelana, grabados y muchos almohadones y cortinajes. Era a todas luces un salón femenino. Al entrar Mrs. Folliot, una mujer alta, de cabellos castaños algo despeinados y una sonrisa encantadora, dejé la contemplación de un Bartolozzi que colgaba de una de las paredes. ¿El Dr. Shepherd? Sí, así me llamo. Debo pedirle 1000 perdones por molestarla, pero deseo informes de una camarera que usted empleó hace algún tiempo, llamada Ursula Byrne. Al oír el nombre, la sonrisa desapareció de su rostro y su cordialidad dejó sitio a una marcada frialdad. ¿Ursula Byrne? Sí, tal vez. ¿No recuerda usted el nombre? Sí, lo recuerdo muy bien. Dejó de trabajar aquí hace un año, según creo. Sí, así es. ¿Cumplió bien su cometido mientras trabajó en su casa? Sí. ¿Cuánto tiempo estuvo a su servicio? 1 año o 2, no lo recuerdo con exactitud. Es muy capaz. Estoy segura de que quedará satisfecho de su trabajo. No sabía que se iba de Fernley Park. ¿Puede usted decirme algo más de ella? ¿De ella? Sí, de dónde viene, quién es su familia. La expresión de Mrs. Folliot se volvió todavía más fría. No lo sé. ¿Dónde sirvió antes de entrar en su casa? Lo siento, pero no lo recuerdo. Un ligero enfado se mezclaba ahora a su excitación. Irguió la cabeza con un gesto que me era vagamente familiar. ¿Son realmente necesarias todas estas preguntas? No, en absoluto, dije, fingiendo sorpresa y como excusándome. No pensaba que le molestaría contestarlas, lo siento mucho. Su enfado se desvaneció y quedó confusa. No me molesta responder a sus preguntas, le aseguro que no, pero me extrañan, nada más. Una de las ventajas de ser médico es que se adivina casi siempre cuando la gente miente. La actitud de Mrs. Folliot me daba a entender que le molestaban muchísimo mis preguntas. Estaba inquieta, contrariada. Era evidente que escondía algún secreto. La juzgué como una mujer que no estaba acostumbrada a esconder sus emociones ni a mentir, por lo que se sentía violenta al tener que hacerlo. Hasta un niño se hubiera percatado de ello. Pero también estaba claro que no tenía la intención de decirme nada más. No me enteraría a través de Mrs. Folliot de ningún misterio relacionado con Ursula Byrne. Vencido, me excusé una vez más y salí de la casa. Fui a ver a 2 enfermos y llegué a casa a eso de las 6. Caroline me estaba esperando con el té preparado y su rostro revelaba esa excitación peculiar que conocía tan bien. ¿Estaba buscando información o bien tenía noticias interesantes que comunicar? Me pregunté cuál de las dos cosas sería. «He tenido una tarde interesantísima», empezó, cuando me dejaba caer en mi sillón y alargaba los pies hacia el fuego que ardía lentamente. ¿De veras? ¿Ha venido quizá Miss Gannett? Esa digna mujer es uno de nuestros principales cotillas. Piensa bien, a ver si lo adivinas, dijo Caroline muy complacida. Fui dando nombres hasta acabar con todos los informadores de mi hermana. Esta continuaba negando con la cabeza de un modo triunfante. Al final me lo dijo. «Mr. Poirot, ¿qué te parece?» Me parecía un sinfín de cosas, pero tuve el cuidado de no decirlas a Caroline. «¿Por qué ha venido?» «Para verme, naturalmente. Me ha dicho que, conociendo a mi hermano como le conoce, esperaba tener el placer de conocer a su encantadora hermana. Quiero decir, tu encantadora hermana». «¿De qué ha hablado?»
Mucho de él y de los casos que le han sido confiados. Conoce al príncipe Paul de Mauritania, el que acaba de casarse con una bailarina. ¿Sí? Hace unos días leí un párrafo muy interesante sobre ella en Society Snippets, donde se decía que era en realidad una gran duquesa rusa, una de las hijas del zar, que logró escapar de los bolcheviques. Pues bien, resulta que Poirot descubrió un crimen misterioso en el que iban a verse involucrados. El príncipe Paul estaba loco de gratitud. ¿No le regaló acaso un alfiler de corbata con una esmeralda del tamaño de un huevo de paloma? Pregunté sarcásticamente. No me lo ha dicho. ¿Por qué? Por nada. Creí que era la costumbre, por lo menos así en las novelas de detectives. El superdetective tiene siempre sus habitaciones llenas de rubíes, perlas y esmeraldas, regaladas por sus reales clientes. Es muy interesante escuchar esas historias de boca de sus protagonistas, dijo mi hermana complacida. Debería serlo por lo menos para Caroline. Yo no podía dejar de admirar el ingenio de Poirot, que supo escoger el tema que más complacía a una solterona de un pequeño pueblo. ¿Te ha dicho que la bailarina era realmente una gran duquesa? No estaba autorizado a revelarlo, contestó Caroline dándose aires de importancia. Me pregunté hasta qué punto Poirot habría alterado la verdad al hablar con mi hermana. Era posible que no hubiera dicho nada, sino dejado creer mucho enarcando las cejas o encogiéndose de hombros. Después de eso, supongo que estás dispuesta a comer en su mano. No seas vulgar, James. No sé dónde aprendes esas expresiones tan ordinarias. Probablemente en casa de mis enfermos, que son mi único lazo con el mundo exterior. Por desgracia, no hay entre ellos ni príncipes reales ni interesantes emigrís rusos. Caroline se subió las gafas sobre la frente y miró con atención. «Estás de mal humor, James. Debe de ser el hígado. Toma una píldora azul esta noche». Al verme en mi casa, nadie diría nunca que soy doctor en medicina. Caroline receta tanto para mí como para ella. «Maldito sea mi hígado», dije con irritación. ¿Habéis hablado del crimen? Naturalmente, James. ¿Acaso se puede hablar de otra cosa en este pueblo? He conseguido aclararle algunos puntos a Mr. Poirot, que se ha mostrado muy agradecido. Dice que tengo el instinto de un verdadero detective y una intuición maravillosa de la naturaleza humana. Caroline se parecía a un gato harto de crema. Ronroneaba de placer. Ha hablado mucho de las células grises del cerebro y de sus funciones. Dice que las suyas son de primera calidad. No me extraña, observé amargamente. La modestia no se cuenta entre sus cualidades. Me gustaría, James, que no fueras tan criticón. Mr. Poirot considera muy importante que Ralph aparezca cuanto antes y que explique cómo empleó su tiempo. Afirma que su desaparición producirá una impresión malísima en la encuesta. ¿Qué le has contestado? Que estaba de acuerdo con él, dijo mi hermana con aire de suficiencia. Además, le he explicado cómo la gente juzga los hechos. Caroline, manifesté con un tono severo, ¿le has dicho a Mr. Poirot lo que oíste en el bosque el otro día? Sí, contestó Caroline muy ufana. Me levanté y empecé a andar por el cuarto. Supongo que sabes lo que haces, señalé nerviosamente. Le estás poniendo la cuerda al cuello a Ralph Patton con tanta seguridad como tú estás sentada en esa silla. Nada de eso, replicó Caroline sin inmutarse. Lo que me ha extrañado muchísimo es que tú no se lo hayas dicho. Me he guardado muy bien de hacerlo. Quiero de veras al muchacho. Yo también. Por eso digo que piensas en tonterías. No creo que Ralph haya asesinado a su tío. De modo que la verdad no puede hacerle daño y debemos ayudar a Mr. Poirot en todo lo que podamos. Piensa en la posibilidad de que Ralph estuviera con la misma chica la noche del crimen, y si es así, tiene una coartada perfecta. Si tiene una coartada, ¿por qué no viene a decirlo? Teme ocasionar disgustos a la chica, pero si Mr. Poirot la encuentra y le hace ver que es su obligación, se presentará por sí misma para demostrar la inocencia de Ralph. Me parece que has imaginado una novela romántica. Lees demasiada literatura barata, Caroline. Siempre te lo he dicho. Volví a sentarme en mi sillón. ¿Poirot te ha preguntado algo más? Solo respecto a los enfermos que recibiste aquella mañana.
¿Los enfermos? Repetí sin comprender. Sí, los del consultorio. ¿Cuántos y quiénes eran? ¿Quieres hacerme creer que has sido capaz de decirle eso? Caroline, es realmente sorprendente. ¿Por qué no? Inquirió con tono triunfal. Veo el sendero que lleva a la puerta de tu consultorio desde esta ventana y tengo una memoria excelente, James. Mucho mejor que la tuya. Deja que te lo diga. Estoy convencido de ello. Mi hermana prosiguió, contando con los dedos. Vino la vieja Mrs. Bennet y el muchacho de la granja que tenía un dedo herido. Dolly Grice para que le quitaras una aguja que se clavó en el dedo, el camarero norteamericano del transatlántico, déjame contar, llevamos 4, sí, y el viejo George Evans con su úlcera. Además, se detuvo de un modo significativo. ¿Sí? Caroline creó el clímax apropiado y triunfal para sisear con su mejor estilo y ayudada por las muchas eses a su disposición. Miss Russell. Se recostó en su silla y me miró fijamente. Y cuando mi hermana te mira así, es imposible no darse cuenta. No sé a qué te refieres, dije mintiendo con descaro. ¿Por qué no había de venir Miss Russell a consultarme respecto a su rodilla enferma? ¿Qué rodilla enferma ni qué narices? Monsergas, tiene la rodilla tan enferma como tú y yo. Lo que buscaba era otra cosa. ¿Qué? Caroline tuvo que confesar que lo ignoraba. Pero ten por seguro que eso es lo que Mr. Poirot deseaba saber. Esa mujer esconde algo y él lo sabe. Es la misma reflexión que Mrs. Ackroyd me hizo ayer, exclamé. Decía que Miss Russell tenía algo sobre su conciencia. Ah, exclamó mi hermana misteriosamente. Mrs. Ackroyd, otra que tal. ¿Otra qué? Caroline rehusó explicar sus observaciones. Se limitó a asentir varias veces, dobló su labor y subió a su cuarto para ponerse la blusa de seda de color malva y el medallón de oro, que era su atuendo para cenar. Me quedé mirando el fuego y pensando en las palabras de Caroline. ¿Habría venido Poirot en realidad para obtener informes sobre Miss Russell o la mente tortuosa de Caroline había interpretado sus reflexiones de acuerdo con sus propias ideas? La conducta de Miss Russell aquella mañana no había sido sospechosa, pero recordaba su insistencia sobre el tópico de las drogas y los venenos. Sin embargo, eso no probaba nada. Ackroyd no había muerto envenenado. Así todo era extraño. Oí la voz de Caroline llamándome desde lo alto de la escalera. «James, ¿vas a retrasarte para la cena?» Eché carbón al fuego y subí obedientemente. Conviene tener paz en casa a cualquier precio. Capítulo 12. En torno a la mesa. La encuesta judicial se celebró el lunes. No me propongo entrar en detalles, pues tendría que repetir lo ya expuesto. Debido a un acuerdo con la policía, muy poca cosa se dijo en público. Declaré la causa de la muerte de Ackroyd y la hora probable de esta. La ausencia de Ralph Patton fue comentada por el coronel sin insistir demasiado. Después, Poirot y yo hablamos con el inspector Raglan. Este parecía muy preocupado. «Esto pinta mal, Mr. Poirot. Trato de juzgar las cosas con justicia y mesura. Soy hijo de aquí y he visto muchas veces al capitán en Grantchester. No deseo probar su culpabilidad, pero pinta mal, lo mire por donde lo mire. Si es inocente, ¿por qué no se presenta? Los indicios parecen culparle, pero ¿acaso tenga una explicación plausible? ¿Por qué no viene y la da?» El inspector no nos lo decía todo. La descripción de Ralph había sido enviada a todos los puertos y estaciones de ferrocarril de Inglaterra. La policía andaba al acecho en todas partes. Se vigilaban sus habitaciones en Londres y las casas que frecuentaba. Con semejante cordón policial parecía imposible que escapara a la justicia. No llevaba equipaje y se le suponía sin dinero. «Nadie le vio en la estación aquella noche», continuó Raglan. «Sin embargo, se le conoce muy bien allí y era de suponer que alguien se hubiese fijado en él. Tampoco tenemos noticias de Liverpool». «¿Usted cree que fue a Liverpool?», inquirió Poirot. «Es posible. La llamada telefónica de la estación llegó 3 minutos antes de salir el expreso de Liverpool. Seguramente los dos hechos están relacionados».
A menos que lo hayan hecho para que sigamos una pista falsa. La llamada por teléfono quizá responda a ese motivo. Es posible, confesó el inspector. ¿Cree usted que esa es la explicación a la llamada? Amigo mío, dijo Poirot, yo no sé nada, pero voy a decirle algo. Creo que al dar con la explicación de esa llamada, encontraremos la del crimen. Ya nos dijo algo por el estilo antes, observé mirándole con curiosidad. Poirot asintió. Siempre vuelvo a lo mismo, declaró Poirot con gran seriedad. Me parece que no tiene nada que ver, afirmé. No digo tanto, exclamó el inspector, pero he de confesar que Mr. Poirot le da demasiada importancia. Tenemos pistas mejores que esa. Las huellas dactilares en la daga, por ejemplo. Poirot demostró de pronto, como siempre que se excitaba, su origen extranjero. Monsieur l'inspecteur, tenga cuidado con la calle, como diré, con el callejón que no lleva a ninguna parte. Raglan se le quedó mirando, pero yo me adelanté. ¿Quiere usted decir el callejón sin salida? Eso mismo, el callejón sin salida, el que no lleva a ninguna parte. Eso puede ocurrirle con las huellas de la daga. A lo mejor no le llevan a ninguna parte. No veo el por qué, contestó Raglan. Supongo que se refiere a la posibilidad de que estén trucadas. He leído que eso se hace, aunque no lo he visto nunca en la práctica. Pero, reales o falsas, tienen que llevar a alguna parte. Poirot se limitó a encogerse de hombros al tiempo que abría los brazos. El inspector nos enseñó varias ampliaciones de las huellas y habló en términos técnicos de sus características. Veamos, dijo finalmente, molesto por la actitud indiferente de Poirot. ¿Está dispuesto a admitir que esas huellas fueron dejadas por alguien que se encontraba en la casa aquella noche? Bien entendí. Pues bien, he tomado las huellas de todos los de la casa, empezando por la vieja y acabando por la cocinera. No creo que le gustase a Mrs. Ackroyd oírlo de vieja. Calculo que debe de gastar sumas considerables en cosméticos. Las de todo el mundo, repitió el inspector nervioso. Incluso las mías, dije con voz adusta. Pues bien, ninguna corresponde. Eso nos deja dos alternativas, Ralph Patton o el misterioso forastero de quien nos habla el doctor. Cuando pongamos la mano sobre ellos... Tal vez hayamos perdido un tiempo valioso, interrumpió Poirot. No le entiendo. Dice usted que ha tomado las huellas de todos los de la casa. ¿Está seguro, monsieur l'inspecteur? ¡Segurísimo! ¿Sin olvidar a nadie? Sin olvidar a nadie. ¿Los vivos y los muertos? Durante un segundo, el inspector se quedó desorientado, interpretando aquello como una observación religiosa. Luego reaccionó lentamente. ¿Qué quiere usted decir? «El muerto, monsieur l'inspecteur». Raglan necesitó unos minutos para comprenderlo. «Le sugiero», explicó Poirot plácidamente, «que las huellas del puño de la daga pertenecen a Mr. Ackroyd en persona. Es fácil de comprobar. Todavía disponemos del cuerpo». «¿Por qué? ¿Con qué fin? ¿No creerá usted en un suicidio?» No. Mi teoría es que el criminal llevaba guantes o la mano envuelta en un trapo. Después de asestar el golpe, cogió la mano de su víctima y la cerró sobre la empuñadura de la daga. ¿Por qué? Poirot volvió a encogerse de hombros. Para embrollar todavía más un caso complicado. Bien, voy a comprobarlo. Pero dígame, ¿cómo se le ha ocurrido semejante idea? Cuando usted, con tanta amabilidad, me enseñó la daga y llamó mi atención sobre las huellas. Entiendo muy poco sobre esas cosas y confieso mi ignorancia, pero se me ha ocurrido que la posición de las huellas no es natural. No es así como yo hubiera empuñado una daga para asestar un golpe. Desde luego, con la mano derecha doblada hacia atrás por encima del hombro, era difícil colocarla en la posición correcta. Raglan miró a Poirot, quien, fingiendo una indiferencia total, quitó una mota de polvo de la daga de su chaqueta. «Es una idea», admitió el inspector. «Voy a comprobarlo en el acto, pero no se desanime si no da resultado». Trataba de hablar amablemente con una voz que denotaba cierto aire protector y de superioridad. Poirot le miró mientras se alejaba y se volvió hacia mí sonriente. «Otra vez deberé tener más cuidado con su amour propre.
Y ahora que estamos solos, ¿qué le parece a usted, mi buen amigo, una pequeña reunión familiar? La pequeña reunión, como la llamaba Poirot, se efectuó media hora después. Nos sentamos en torno a la mesa del comedor de Fernley Park. Poirot se colocó en el extremo de la mesa, como el maestro de ceremonias de alguna velada fúnebre. Los criados no estaban presentes, de modo que éramos 6. Mrs. Ackroyd, Flora, Blount, Raymond, Poirot y yo. Cuando estuvimos todos sentados, Poirot se levantó y saludó. «Messieurs, mesdames, me he permitido reunirlos con un fin determinado. Para empezar, tengo que dirigir una súplica especial a mademoiselle». «¿A mí?», dijo Flora. «Mademoiselle, usted es la prometida del capitán Patton. Si alguien disfruta de su confianza, es usted. Le ruego encarecidamente que, si conoce su paradero, le convenza para que salga al descubierto». «Un momento», añadió al ver que Flora iba a protestar. «No diga nada hasta haber reflexionado. Mademoiselle, la posición del capitán se hace cada vez más peligrosa. Si se hubiese presentado enseguida, por desfavorables que para él hubiesen sido los indicios recogidos, tenía probabilidades de explicarse. Pero este silencio, la huida, ¿qué significan? Únicamente una cosa es evidente: confirman su culpabilidad. Mademoiselle, si usted cree realmente en su inocencia, trate de persuadirle para que salga de su escondite antes de que sea demasiado tarde». Flora se había puesto muy pálida. «Demasiado tarde», susurró. Poirot se inclinó para mirarla fijamente a los ojos. «Mire usted, mademoiselle, papá Poirot es quien se lo pide. El viejo papá Poirot, que sabe muchas cosas y tiene mucha experiencia. No voy a hacerle caer en trampas, mademoiselle. ¿No quiere confiar en mí y decirme dónde se esconde?» La muchacha se levantó y se encaró con él. «Monsieur Poirot, le juro solemnemente que ignoro dónde está Ralph y que no lo he visto ni he sabido de él durante o después del día del crimen». Volvió a sentarse. Poirot la contempló en silencio unos instantes y de pronto dio una palmada en la mesa. «Bien, esa es la cuestión». Su rostro adquirió una expresión dura. «Ahora hago un llamamiento a los demás que están sentados en torno a esta mesa, a Mr. Ackroyd, al comandante Blount, al Dr. Shepherd, a Mr. Raymond. Todos eran amigos del desaparecido. Si saben dónde se esconde Patton, hablen». Hubo un largo silencio en el que Poirot nos miró a todos alternativamente. «Se lo ruego, hablen». Pero el silencio se prolongó hasta que Mr. Ackroyd lo rompió. «La verdad», se lamentó, «es que la ausencia de Ralph es muy extraña, mucho. No presentarse en un momento como este deja entrever que hay algo detrás de su actitud. No puedo dejar de pensar, querida Flora, que es una suerte que vuestro compromiso no haya sido anunciado formalmente». «¡Madre!», exclamó Flora con enfado. «Es la providencia», declaró Mr. Ackroyd. «Tengo una fe ciega en la providencia, la divinidad que da forma a nuestros fines, como dicen unos bellos versos de Shakespeare». «Estoy seguro, Mr. Ackroyd», exclamó Raymond, cuya risa irresponsable retumbó en el comedor, «de que no hará responsable al Todopoderoso de todos los tobillos hinchados». Supongo que Raymond lo dijo para relajar la tensión, pero Mr. Ackroyd le lanzó una mirada de reproche mientras sacaba su pañuelo. «Mi hija se ha ahorrado muchos disgustos. No es que piense un solo momento que el querido Ralph tenga algo que ver con la muerte del pobre Roger. No lo creo. Pero también es cierto que tengo un corazón confiado. Desde la infancia soy así. Me cuesta mucho creer en la maldad ajena. Pero, desde luego, no hay que olvidar que cuando era niño fue víctima de algunos ataques aéreos. Dicen que a veces los resultados tardan en manifestarse. Las personas no son responsables de sus actos, pierden el dominio sobre ellos mismos y no permiten que nadie les ayude». «Mamá, ¿no creerás que Ralph es culpable?» «Vamos, Mr. Ackroyd», exclamó Blount. «No sé qué pensar», dijo Mr. Ackroyd lloriqueando. «Todo esto me trastorna. ¿Qué sería de la herencia de esta finca si se descubriera que Ralph es culpable?» Raymond apartó la silla de la mesa con violencia. El comandante permaneció inmóvil, mirando pensativamente a la dama.
Algo así como una neurosis de guerra, ¿sabe usted? Continuó ella con obstinación. Creo también que Roger le ataba muy corto con el dinero, con las mejores intenciones del mundo, desde luego. Veo que todos están indignados, pero encuentro muy extraño que Ralph no se haya presentado, y repito que me alegro de que el compromiso de Flora no haya sido aún anunciado formalmente. «Lo será mañana», afirmó Miss Ackroyd con voz clara. «¡Flora!», exclamó su madre anonadada. Flora se había vuelto hacia el secretario. «Mande por favor el anuncio a The Morning Post y a The Times, Mr. Raymond». «Si usted lo juzga sensato, Miss Ackroyd». La muchacha se volvió impulsivamente hacia Blunt. «Me comprende, ¿verdad? ¿Qué más puedo hacer? Tal como están las cosas, debo permanecer al lado de Ralph. Debo hacerlo, ¿no?» Le miraba con insistencia y al cabo de un momento Blunt asintió con brusquedad. Mrs. Ackroyd se deshizo en protestas airadas y Flora ni se inmutó. Raymond tomó la palabra. «Aprecio sus motivos, Miss Ackroyd, pero ¿no cree usted que se precipita demasiado? Espere un día o dos». «Mañana mismo», protestó Flora. «Es inútil continuar así, mamá. A pesar de mis defectos, no soy desleal con mis amigos». «Mr. Poirot», exclamó la madre con lágrimas en los ojos, «¿no puede usted hacer algo?» «No hay nada que hacer», interrumpió Blunt. «Actúa con corrección. Yo lo apruebo y le ayudaré en cuanto de mí dependa». Flora le alargó la mano. «Gracias, comandante». «Mademoiselle», dijo Poirot, «permite usted a un anciano que la felicite por su valor y lealtad, pero no se ofenda si le pido solemnemente que retrase un par de días el anuncio del que habla». Flora vaciló. «Se lo ruego, tanto por el bien de Patón como el suyo propio, mademoiselle». Veo que frunce el entrecejo. No comprende por qué lo digo, pero le aseguro que tengo un motivo. «Pas de blague. Usted puso el caso en mis manos. No ponga ahora trabas a mi cometido». Flora reflexionó antes de contestar. «No me gusta esa idea, pero haré lo que dice». Volvió a sentarse. «Y ahora, messieurs y mesdames», dijo Poirot rápidamente, «continúo con lo que iba a decir. Compréndanme bien, quiero llegar a la verdad. Esta, por fea que sea en sí, es siempre curiosa y siempre resulta hermosa para el que la busca con afán. Tengo muchos años, mis facultades no son ya lo que eran». Aquí esperaba a todos luces una contradicción. «Es muy probable que este sea el último caso en el que intervendré, pero Hercule Poirot no acabará con un fracaso. Messieurs y mesdames, les advierto que quiero saber y sabré a pesar de todos ustedes». Pronunció las últimas palabras como un reto. Nos estremecimos todos, excepto Geoffrey Raymond, que continuó de buen humor e impávido como de costumbre. «¿Qué quiere usted sugerir con «a pesar de todos nosotros»?» preguntó enarcando las cejas. «Pues eso, monsieur, exactamente eso. Cada uno de los de aquí presentes me oculta algo». Levantó una mano al subir un coro de débiles protestas. «Sí, sé muy bien lo que digo. Puede ser algo sin importancia, trivial, que se supone que tiene que ver con el caso, pero ahí está. Cada uno de ustedes tiene algo que esconder. Confiésenlo. ¿Tengo o no tengo razón?» Su mirada, cargada de acusación y de reto, dio la vuelta a la mesa y todas las miradas se rindieron ante la suya, incluso la mía. «Ya me han contestado», dijo Poirot con una risita extraña. Se levantó. «Les hago un llamamiento. Díganme la verdad, toda la verdad». Hubo un silencio. «¿Nadie quiere hablar?» Volvió a reír. «C'est dommage». Y salió del comedor. Capítulo 13. La pluma de oca. Aquella noche, después de cenar, fui a casa de Poirot a instancias suyas. Caroline me vio alejarme con contrariedad. Creo que le hubiera gustado acompañarme. Poirot me recibió con mucha cordialidad. Había una botella de whisky irlandés, que detesto, en una mesita junto con un sifón y un vaso. Él bebía chocolate caliente. Más tarde descubrí que se trataba de su bebida favorita.
Me preguntó cortésmente por mi hermana, afirmando que era una mujer muy interesante. «Temo que le haya usted hecho subir los humos a la cabeza», dije con brusquedad. «Me refiero al domingo por la tarde». Se echó a reír alegremente. «Me gusta siempre recurrir a los expertos», observó sin matizar sus palabras. «Se habrá enterado usted de todas las habladurías del pueblo, de lo cierto y de lo falso». «Y unas informaciones valiosísimas», añadió tranquilamente. «¿Qué son?» Poirot meneó la cabeza. «¿Por qué no me dijo usted la verdad? En un pueblo como este, las andanzas de Ralph Patton acabarían por saberse. Si su hermana no hubiera atravesado el bosque aquel día, otra persona lo hubiera hecho». «Es probable», admití, «pero ¿a qué demostrar tanto interés por mis enfermos?» Poirot se sonrió levemente. «Solo por uno de ellos, doctor, solo por uno». «¿El último?» «Miss Russell es una persona muy interesante», replicó evasivo. «¿Está usted de acuerdo con mi hermana y con Miss Ackroyd en que nos esconde algo?» «¿Eso dicen? ¿Acaso no se lo dio a entender a mi hermana?» «C'est posible». «No tiene motivo en que fundarse». «Les femmes», generalizó Poirot, «son unos seres maravillosos. Inventan, se dejan llevar de su fantasía y milagrosamente aciertan la verdad. Las mujeres observan de un modo inconsciente 1000 detalles íntimos sin saber lo que hacen. Sus subconscientes añaden esas cositas unas a las otras y a eso le llaman intuición. Yo tengo mucha experiencia en psicología, conozco bien todo eso». Sacó el pecho con aire de importancia y su aspecto era tan ridículo que me costó un gran esfuerzo no echarme a reír. Bebió un trago de chocolate y se secó cuidadosamente el bigote. «Quisiera que usted me dijera lo que piensa en realidad», exclamé de pronto. Poirot dejó su taza en la mesa. «¿Lo desea usted?» «Sí». «Usted ha visto lo mismo que yo. Nuestros razonamientos deberían coincidir». «Temo que se burla de mí», dije secamente. «No tengo experiencia en esos asuntos». Poirot me miró con indulgencia. «Usted se parece al niño que quiere saber cómo funcionan las máquinas. Quiere contemplar el asunto no en calidad de médico de familia, sino con el ojo de un detective muy experimentado y que no siente cariño por nadie, para quien todos son extraños e igualmente sospechosos». «Lo dice usted de un modo acertado. Voy a ofrecerle un pequeño discurso. Lo más importante es obtener un relato exacto de lo que ocurrió aquella noche, teniendo siempre en cuenta que la persona que habla quizá mienta». Enarqué las cejas. «Esa es una actitud sumamente desconfiada». «Pero necesaria, se lo aseguro. Ante todo, el Dr. Shepherd sale de la casa a las 9:10. ¿Cómo lo sé?» «Porque yo se lo he dicho». «Sin embargo, usted puede disfrazar la verdad, o su reloj quizá no funcione con exactitud. No obstante, Parker también dice que usted dejó la casa a las 9:10, de modo que aceptamos esta declaración y continuamos. A las 9 usted encuentra a un hombre. Aquí llegamos a lo que llamaremos la historia del misterioso forastero frente a la verja de entrada. ¿Cómo puedo saber que ocurrió así?» «Yo se lo dije», empecé de nuevo, pero Poirot me interrumpió con un gesto de impaciencia. «Se muestra un poco estúpido esta noche, amigo mío. Usted sabe que es así, pero ¿cómo lo voy a saber yo? Bien, puedo decirle que el misterioso forastero no es una alucinación que usted haya sufrido, porque la doncella de una tal Miss Gannett le vio unos minutos antes que usted, y a ella también le preguntó el camino de Fernley Park. Aceptemos, pues, el hecho de su presencia, y podremos estar seguros de dos cosas: que no se le conocía en el vecindario y que no deseaban mantener en secreto su visita a Fernley Park, puesto que preguntó 2 veces el camino». «Comprendo. He procurado averiguar pormenores de ese hombre. Bebió una copa en el Three Boards y la camarera dice que hablaba con acento norteamericano y que mencionó la circunstancia de que acababa de llegar de Estados Unidos. ¿Le pareció a usted que tenía algo de acento?» «Creo que sí», dije recapacitando, «pero muy ligero». «Precisamente, también está eso, que como recordará recogí en el pequeño cobertizo». Me enseñaba la pluma de oca. Le miré con curiosidad y algo que había leído me vino a la memoria. Poirot, que me estaba mirando, asintió. «Sí, heroína, nieve,
Los adictos llevan una pluma como esta y con ella aspiran la droga. Diacetilmorfina, murmuré maquinalmente. Ese sistema de tomar la droga es muy común en América. Es otra prueba de que el hombre vino de Canadá o de Estados Unidos. ¿Por qué le llamó la atención al cobertizo? Mi amigo el inspector estaba convencido de que quien siguió el sendero lo hizo para llegar cuanto antes a la casa, pero tan pronto como vi el pequeño cobertizo me di cuenta de que sería el camino seguido por quien lo empleara como lugar de cita. Parece lógico, puesto que el forastero no se presentó ni en la puerta trasera ni en la entrada principal. ¿Acaso alguien de la casa fue a reunirse con él? En ese supuesto, ¿qué lugar más adecuado que el pequeño cobertizo? Busqué en el interior para ver si daba con algunas huellas y encontré dos, el pedazo de batista y la pluma. «¿Qué dice usted del pedazo de batista?», pregunté con interés. Poirot enarcó las cejas. «No emplea usted las células grises», observó secamente. «No es muy difícil de deducir». «Pues no se me ocurre nada». Cambié de tema. «De todos modos, ese hombre fue a reunirse con alguien en el cobertizo. ¿Quién sería?» Ahí está la cuestión. ¿Recuerda usted que Mr. Ackroyd y su hija vivían en Canadá antes de venir aquí? ¿Se refería usted a eso al acusarlas de esconder la verdad? Quizás. Ahora otra cosa. ¿Qué le pareció la historia de la camarera? ¿Qué historia? La historia de su despido. ¿Se necesita acaso media hora para despedir a una criada? Era creíble la historia de los papeles importantes. Además, recuerde que, a pesar de que dice que estaba en su cuarto entre las 9:30 y las 10, nadie puede confirmar su declaración. Usted me sorprende. Para mí, todo va aclarándose. Bien, explíqueme ahora sus propias ideas y teorías. Saqué una hoja de papel del bolsillo. He apuntado unas cuantas cosillas, dije como disculpándome. Excelente, tiene usted método. Veamos. Empecé a leer con cierta turbación. Hay que considerarlo todo lógicamente. Eso mismo acostumbraba decir mi pobre Hastings, interrumpió Poirot, pero por desgracia nunca lo hacía. Punto número 1. Se oyó a Mr. Ackroyd hablar con alguien a las 9:30. Punto número 2. Ralph Patton debió de entrar por la ventana a una hora cualquiera de la noche, como lo prueban las huellas de sus zapatos. Punto número 3. Mrs. Ackroyd estaba nervioso aquella noche y solo hubiera dejado entrar a un conocido. Punto número 4. La persona con quien se encontraba Mr. Ackroyd a las 9:30 pedía dinero. Sabemos que Ralph Patton estaba apurado. Estos 4 puntos tienden a demostrar que la persona que se encontraba con Mr. Ackroyd a las 9:30 era Patton, pero sabemos que Mr. Ackroyd vivía a las 10 menos cuarto y en consecuencia no fue Patton quien le mató. Ralph dejó la ventana abierta y el criminal entró por ella después de que Ralph se hubo alejado. ¿Quién fue el criminal? El forastero norteamericano. Es posible que estuviese de acuerdo con Parker y también es posible que Parker fuera quien hiciese a Mr. Ferrars víctima de un chantaje. De ser así, Parker puede haber oído lo suficiente para comprender que la cosa iba a descubrirse, habérselo dicho a su cómplice y éste cometer el crimen con la daga que Parker le entregó. Es una teoría, admitió Poirot. Decididamente sus células funcionan, pero deja muchas cosas sin explicar. ¿Cuáles? La llamada telefónica, el sillón cambiado de sitio. ¿Cree usted realmente que este último detalle es importante? Tal vez no, admitió mi amigo. Puede haber sido movido por accidente y Raymond Blunt haberlo colocado en su sitio inconscientemente, bajo la impresión que sufrían. Además, están las 40 libras que han desaparecido. Que Ackroyd entregó a Ralph, sugerí. ¿Acaso Ackroyd se diera después de rehusar? Eso deja todavía una cosa sin explicación. ¿Cuál? ¿Por qué está Blunt tan seguro de que era Raymond el que hablaba con Mr. Ackroyd a las 9:30? Nos lo ha explicado él mismo. ¿Lo cree usted así? No insisto, pero dígame en cambio, ¿cuáles eran los motivos de Ralph Patton para desaparecer? Eso es harina de otro costal. Tendré que hablarle como médico. Ralph debió de perder el dominio de sus nervios. Si descubrió de repente que su tío había sido asesinado unos minutos después de que se alejara de su lado y tal vez después de una entrevista tempestuosa, es muy posible que huyera sin pensar en las consecuencias de su acto.
Muchos hombres han obrado en circunstancias similares como si fuesen culpables, a pesar de su inocencia. Sí, es verdad, pero es preciso tener en cuenta una cosa. Sé lo que va a decir usted, el motivo. Ralph heredó una fortuna considerable a la muerte de su tío. Este es uno de los motivos. ¿Uno? Maui, ¿no comprende usted que son 3 los motivos que se nos presentan? Alguien robó el sobre azul y su contenido. Este es otro de los motivos. Chantaje. Ralph Patton era tal vez el hombre que hacía víctima de ese chantaje a Mr. Ferrars. Recuerde que Hammond no estaba enterado de que Ralph hubiera pedido dinero a su tío últimamente, lo que hace pensar que se lo procuraba en otra parte. Luego está el hecho de que se encontraba en un lío que temía llegase a conocimiento de su tío. Y finalmente está el que usted acaba de mencionar. Dios mío, el caso se presenta cada vez más negro. ¿De veras? Aquí es donde no estamos de acuerdo usted y yo. 3 motivos son muchos. Me inclino a creer que, después de todo, Ralph Patton es inocente. Capítulo 14. Mrs. Ackroyd. Después de la conversación que acabo de relatar, me pareció que el asunto entraba en una fase distinta. Se puede dividir en 2 partes bien diferenciadas. La primera empieza con la muerte de Ackroyd el viernes por la noche y acaba al atardecer del lunes siguiente. Es el relato fiel de lo ocurrido expuesto a Poirot. Yo estuve a su lado continuamente. Veía lo que él veía e hice lo que pude por adivinar sus pensamientos. Comprendo ahora que fracasé en este punto. Aunque Poirot me enseñó sus descubrimientos, por ejemplo la alianza de oro, se cayó las impresiones vitales y lógicas a las que llegó. Como descubrí más adelante, este secretismo era una de sus principales características. Se permitía lanzar sugerencias sin ir más allá. Como he dicho, mi relato hasta el lunes al atardecer pudo ser el de Poirot en persona. Él era Sherlock Holmes y yo Watson. Pero después del lunes nuestros caminos se separaron. Poirot tenía trabajo. Me enteré de lo que hacía porque en King's Abbot se sabe todo, pero no me lo comunicaba de antemano. Yo también tenía mis preocupaciones. Al recordarlo, lo que me llamaba la atención era que el asunto se parecía a un rompecabezas en el cual todos intervenían, aportando sus conocimientos particulares, un detalle, una observación que contribuían a su solución. No obstante, a Poirot le tocó el honor de colocar todas esas piezas en su lugar correspondiente. Algunos de los incidentes parecían entonces carentes de interés y de significado. Estaba, por ejemplo, la cuestión de los zapatos negros, pero eso vendrá después. Para poner las cosas por orden riguroso, debo empezar con la llamada de Mrs. Ackroyd. Me envió a buscar el martes por la mañana de un modo tan urgente que me apresuré a trasladarme a su lado, convencido de que la encontraría in extremis. Mrs. Ackroyd estaba en la cama. Esa fue una concesión por su parte a la etiqueta de la situación. Me alargó su huesuda mano y me señaló una silla junto al lecho. «Bien, Mrs. Ackroyd, ¿qué le pasa?» Le hablé con jovialidad, una característica de los médicos de cabecera. «Estoy deshecha», afirmó con voz débil, «completamente deshecha. Es la impresión de la muerte del pobre Roger. Dicen que son cosas que no se sienten en el acto, ¿sabe usted? La reacción viene después. Es una lástima que su profesión le impida a un médico decir algunas veces lo que piensa en realidad. Hubiera dado cualquier cosa por poder decirle «pamplinas». En vez de eso, le propuse tomar un tónico que Mrs. Ackroyd aceptó enseguida. El primer movimiento del juego estaba hecho. No se me ocurrió en ningún momento que me había enviado a buscar a causa del efecto que le causó la muerte de Roger, pero Mrs. Ackroyd es incapaz de seguir una línea recta, sea cual sea el asunto a tratar. Siempre recurre a medios tortuosos. Me pregunté con curiosidad por qué me habría mandado llamar. Luego está esa escena de ayer. ¿Qué escena? Doctor, ¿cómo puede usted decir eso? ¿Acaso lo ha olvidado? Hablo de ese hombre horrible, de ese francés o belga, de su modo de maltratarnos a todos. Me trastornó completamente después de la muerte de Roger. Lo siento mucho, Mrs. Ackroyd. No sé qué es lo que se proponía, gritándonos como lo hizo. Sé cuál es mi deber y nunca soñaría con ocultar nada. He ayudado a la policía con todos los medios a mi alcance.
Mrs. Ackroyd se detuvo mientras yo contestaba. Sí, sí, desde luego. Empezaba a vislumbrar de qué se trataba. Nadie puede acusarme de haber faltado a mi deber. Estoy segura de que el inspector Raglan está satisfecho. ¿Por qué tiene que meterse en todo ese forastero intrigante? Es el hombre más ridículo que he visto en mi vida. Se parece a un cómico francés de esos que salen en las revistas. No comprendo por qué Flora ha insistido en que se encargue del caso. No me lo dijo de antemano. Todo lo hizo por su propia iniciativa. Flora es demasiado independiente. Soy una mujer de mundo y soy su madre. Debió dejar que la aconsejara ante todo. Escuché todo eso en silencio. ¿Qué pensará ese individuo? Me gustaría saberlo. ¿Creerá acaso que escondo algo? Ayer me acusó. Me encogí de hombros. No tiene importancia, Mr. Ackroyd, puesto que no esconde usted nada, lo que ha dicho no se refiere a usted. La dama cambió de conversación como era su costumbre. Los criados son tan fastidiosos. Hablan, charlan entre ellos, luego se sabe, y probablemente no hay nada de cierto en todo ello. ¿Han hablado los criados? ¿De qué? Mrs. Ackroyd me lanzó una mirada muy astuta que me hizo perder la calma. Estaba convencida de que usted lo sabría, doctor. Usted estuvo todo el tiempo con Mr. Poirot, ¿verdad? Sí, es cierto. Entonces lo sabe. Fue esa muchacha, Ursula Bourne, ¿verdad? Desde luego, sale de la casa y trata de hacer todo el mal posible. Es una mujer despechada. Todas son iguales. Y usted que estaba allí, doctor, sabrá exactamente lo que dijo. Me preocupa la idea de que se formen impresiones erróneas. Después de todo, hay pequeños detalles que no se explican a la policía, ¿verdad? A veces son cosas familiares que no tienen nada que ver con el crimen. Pero si la muchacha se sentía despechada, puede haber inventado toda clase de mentiras. Comprendí que Mrs. Ackroyd estaba verdaderamente angustiada. Poirot no se había equivocado. De las 6 personas reunidas en torno a la mesa ayer, Mrs. Ackroyd, por lo menos, tenía algo que esconder. A mí solo me quedaba descubrir qué era. «En su lugar, señora», dije bruscamente, «yo lo confesaría todo». Lanzó un leve gemido. «Oh, doctor, ¿cómo puede usted ser tan brusco? Lo dice como si yo... Pero si puedo explicarlo todo de un modo sencillo». «¿Por qué no lo hace?» Mrs. Ackroyd cogió un pañuelo y empezó a lloriquear. «He pensado, doctor, que usted podría decírselo a Mr. Poirot, explicárselo, ¿comprende? Es tan difícil para un extranjero darse cuenta de nuestro punto de vista. Usted no sabe, nadie sabe lo que he tenido que luchar. Mi vida ha sido un martirio, un largo martirio. No me gusta hablar mal de los muertos, pero es así. Todas las facturas, hasta las más pequeñas, tenían que ser comprobadas y estudiadas como si Roger solo tuviese unos cuantos centenares de libras de renta, en vez de ser, como me dijo ayer Mr. Hammond, uno de los hombres más ricos de la comarca. Mrs. Ackroyd se detuvo para enjugarse los ojos con el pañuelito. ¿Me hablaba usted de facturas?, dije animándola. Esas horribles facturas. Algunas no las enseñaba siquiera Roger. Eran cosas que un hombre no comprende. Habría dicho que no eran necesarias y desde luego iban en aumento y llegaban periódicamente. Me miró suplicante como si quisiera que me condoliera con ella por esta sorprendente peculiaridad. Es lo que suele ocurrir. Su tono cambió y se hizo más incisivo. Le aseguro, doctor, que tenía los nervios deshechos, no podía dormir, tenía palpitaciones extrañas. Finalmente recibí una carta de un caballero escocés. Perdón, eran 2, ambas de escoceses. La una de Mr. Bruce Macpherson y la otra era de Colin MacDonald. ¿Qué coincidencia, no? No lo creo, repliqué secamente. En general se las dan de escoceses, pero sospecho antecedentes semíticos en sus antepasados. «¿De 10 a 10.000 libras, solo contra un pagaré?», murmuró Mrs. Ackroyd rememorándolo. «Escribí a uno de ellos, pero hubo dificultades». Se detuvo. Comprendí que llegábamos a un terreno delicado. No he conocido nunca a nadie que le costase tanto hablar sin ambages. «Todo es cuestión de expectativas», prosiguió Mrs. Ackroyd.
Estaba convencida de que Roger pensaría en mí al hacer su testamento, pero no lo sabía con certeza. Pensé que si pudiese ver una copia de su testamento, no con el vulgar deseo de espiar, sino para hacer mis propios cálculos. Me miró de reojo. La posición era muy delicada. Afortunadamente, las palabras empleadas con tacto sirven para disfrazar la fealdad de los hechos desnudos. «Solo soy capaz de decirle esto a usted, querido Dr. Shepard», continuó precipitadamente. «Confío en que no se formará un juicio erróneo de mí y explicará a Mr. Poirot la cosa tal como es. El viernes por la tarde...» Se detuvo de nuevo y tragó saliva con dificultad. «¿Sí, el viernes por la tarde?», repetí para animarla. Todo el mundo había salido, o así lo creí. Entré en el despacho de Roger y cuando vi los papeles amontonados en la mesa pensé de pronto, a ver si Roger guarda su testamento en uno de los cajones de la mesa. Soy muy impulsiva, siempre lo he sido, desde niña. Había dejado las llaves, un descuido imperdonable de su parte, en la cerradura del cajón superior. «Comprendo. ¿De forma que usted registró la mesa? ¿Dio con el testamento?» Mrs. Ackroyd lanzó un leve grito y comprendí que no había actuado con la suficiente diplomacia. «¡Qué horrible suena! No fue así». «Claro que no», me apresuré a contestar. «Perdone mi torpe manera de decir las cosas». Los hombres son muy peculiares. En el lugar de mi querido Roger, no me habría importado dar a conocer las cláusulas de mi testamento, pero los hombres son tan reservados que una se ve obligada a recurrir a pequeños subterfugios en defensa propia. ¿Y el resultado de ese pequeño subterfugio? Eso iba a decirle. Cuando iba a abrir el cajón inferior, entró Úrsula. Era una situación delicada. Cerré el cajón y me erguí, llamándole la atención sobre el polvo que había en la mesa. Pero no me gustó su mirada, respetuosa en apariencia y con un extraño brillo, casi de desdén. Sí, usted comprende lo que quiero decir. Nunca me ha gustado esa chica. Es una buena camarera, la llaman a una señora y no rehúsa llevar cofia y delantal, lo que pocas hacen hoy día. Sabe contestar, la señora no está en casa, sin escrúpulos, si debe abrir la puerta en vez de Parker, y no hace ruidos extraños como las demás criadas cuando sirven la mesa. ¿Qué estaba diciendo? Decía usted que, a pesar de sus valiosas cualidades, no le gustaba a esa chica, Ursula Bourne. No, es rara. Hay algo que la diferencia de las demás. Creo que está demasiado bien educada. Ahora resulta difícil distinguir a las señoras de las criadas. ¿Qué ocurrió luego? Nada. Roger entró. Creía que había ido a dar un paseo. Y dijo, ¿qué ocurre aquí? Y yo le contesté, nada, he venido a buscar el Punch. Recogí la revista y salí. Bourne se quedó atrás. Le oí preguntar a Roger si podía hablarle un momento. Yo me fui a mi cuarto para echarme un rato en la cama. Estaba completamente trastornada. Hubo una pausa. Se lo explicará todo a Mr. Poirot, ¿verdad? Usted mismo ve que se trata de una nimiedad, pero se mostró tan severo hablando de cosas que disimulábamos que recordé enseguida ese incidente. Bourne puede haber inventado una historia extraordinaria con ello, pero usted lo aclarará todo, ¿verdad? ¿Es eso todo? Dije. ¿Me lo ha dicho usted todo? Sí, dijo Mr. Ackroyd vacilando ligeramente. Oh, sí, repitió con mayor firmeza. Me había fijado en su indecisión momentánea y comprendí que callaba algo. Una inspiración repentina me impulsó a hacerle la siguiente pregunta. Mr. Ackroyd, ¿fue usted la que dejó la vitrina de la plata abierta? Leí la respuesta en el rubor culpable que el colorete y los polvos no lograron disimular. ¿Cómo lo sabe? ¿Fue usted, pues? Sí, verá usted. Había uno o dos objetos de plata antigua muy interesantes. Había leído algo sobre el asunto y vi una ilustración que representaba una pieza pequeñísima y que se vendió por una cantidad fabulosa en Christie's. Me pareció igual a una de las que había en la vitrina. Pensé en llevármela a Londres para que la tasaran. ¡Qué sorpresa tan desagradable para Roger si de veras se trataba de un objeto de gran valor! Me abstuve de hacer comentarios, aceptando la historia de Mrs. Ackroyd tal como la explicaba. Incluso evité preguntarle por qué había cogido lo que necesitaba de una forma tan subrepticia. ¿Por qué dejó usted la tapa abierta? ¿Olvidó cerrarla? Me sobresalté.
confesó ella. Oí pisadas en la terraza, salí del cuarto y subí la escalera antes de que Parker le abriera la puerta a usted. Debió de ser Miss Russell. Mrs. Ackroyd me acababa de revelar un hecho en extremo interesante. No me importaba saber si sus intenciones respecto a la plata de Ackroyd fueron o no honradas. Lo que me interesaba era el hecho de que Miss Russell había entrado en el salón por la ventana y que no me había equivocado al creer que estaba sin aliento por haber corrido. ¿Dónde habría estado? Pensé en el cobertizo y en el pedazo de batista. «Me pregunto si Miss Russell almidona sus pañuelos», exclamé de pronto. El asombro que se dibujó en el rostro de Mrs. Ackroyd me hizo volver a la realidad y me levanté. «¿Cree usted que podrá explicarlo a Mr. Poirot?», preguntó ansiosa. «Desde luego». Me despedí después de verme obligado a escuchar nuevas justificaciones de su conducta. La camarera estaba en el vestíbulo y me ayudó a ponerme el abrigo. La observé más de cerca que antes y me di cuenta de que había llorado. «¿Cómo es que usted nos dijo que Mr. Ackroyd la llamó el viernes a su despacho y ahora me entero de que fue usted quien le pidió permiso para hablarle?» La muchacha no pudo resistir mi mirada. «Pensaba irme de todos modos», contestó insegura. No insistí. Me abrió la puerta y cuando ya traspasaba el umbral, dijo de pronto en voz baja: «Dispense usted, señor. ¿No hay noticias del capitán Patton?» Negué con la cabeza y la miré inquisitivamente. «Pues debería volver», insistió ella con ojos suplicantes. Sí, debería volver. ¿Nadie sabe dónde está?» «¿Lo sabe usted acaso?» «No lo sé, pero quien quiera que sienta amistad por él le diría que debería volver». Me entretuve pensando que tal vez la muchacha diría algo más. Su siguiente pregunta me sorprendió. «¿Cuándo creen que ocurrió el crimen? ¿Poco antes de las 10? «Así es, entre las 10 menos cuarto y las 10. «¿No antes? ¿No antes de las 10 menos cuarto?» La miré con atención. Estaba claro que esperaba con ansiedad una respuesta afirmativa. «No hay que pensar siquiera en ello. Miss Ackroyd saludó a su tío a las 10 menos cuarto». Se volvió abatida. «Hermosa chica», me dije al alejarme. «Muy hermosa». Caroline estaba en casa. Había recibido la visita de Poirot y estaba sumamente complacida y orgullosa. «Le ayudo en su trabajo», me explicó. Me sentí algo inquieto. Caroline es ya bastante difícil de manejar tal como es. ¿Qué ocurriría si alguien alentaba su instinto detectivesco? «¿Y qué haces? ¿Te ha encomendado buscar a la misteriosa muchacha que acompañaba a Ralph Patton?» «No, eso ya lo hago por mi cuenta, pero hay una cosa que Mr. Poirot desea que descubra para él». «¿De qué se trata?» «Quiere saber si las botas de Ralph Patton eran negras o marrones», respondió Caroline con gran solemnidad. Me quedé mirándola. Comprendo ahora que fui un estúpido en este asunto de las botas, que no me di cuenta de su importancia. «Eran unos zapatos marrones», dije. «Yo los vi». «No se trata de zapatos, sino de botas, James. Mr. Poirot desea saber si el par de botas que Ralph tenía en el hotel eran marrones o negras. Es un detalle esencial». No sé si seré tonto, pero no acertaba a comprenderlo. «¿Y cómo lo sabrás?» Caroline me dijo que eso no presentaba dificultad alguna. La mejor amiga de Annie, nuestra doncella, era la de Miss Gannett, que se llamaba Clara. Esa tal Clara salía a pasear con el botones de Three Boards. Nada tan sencillo, pues. Con ayuda de Miss Gannett, que prestaría lealmente su cooperación dejando la tarde libre a Clara, el asunto se llevaría a cabo con la máxima rapidez. Cuando nos sentamos para almorzar, Caroline observó con indiferencia estudiada: «En cuanto a las botas de Ralph Patton». «Sí, ¿qué ocurre con ellas?» «Mr. Poirot creía que eran de color marrón, pero se equivocaba. Son negras». Caroline asintió varias veces. Al parecer pensaba que había superado a Poirot. No le contesté. Me preocupaba la idea de que el color de un par de botas de Ralph Patton tuviera algo que ver con el caso. Capítulo 15. Geoffrey Raymond. Aquel mismo día estaba destinado a recibir una nueva prueba del éxito de la táctica de Poirot.
Su método estaba inspirado en su profundo conocimiento de la naturaleza humana. Una mezcla de temor y de remordimiento había arrancado la verdad a Mrs. Ackroyd. Fue la primera en reaccionar. Por la tarde, cuando volví de mis visitas a los enfermos, Caroline me dijo que Geoffrey acababa de irse. ¿Quería verme?, pregunté mientras colgaba mi abrigo en el vestíbulo. Caroline revoloteaba a mi alrededor. Quería ver a Mr. Poirot. Llegaba de The Larches. Mr. Poirot había salido. Raymond pensó que tal vez estaría aquí o que tú sabrías dónde encontrarle. No tengo la menor idea. He intentado hacerle esperar, añadió Caroline, pero me ha dicho que quería volver a The Larches dentro de media hora y se ha ido al pueblo. Es una lástima, porque Mr. Poirot regresó exactamente un minuto después de irse Raymond. ¿Ha venido aquí? No, ha entrado en su casa. ¿Cómo lo sabes? Lo he visto por la ventana lateral, explicó Caroline. Creía que el tema estaba acabado, pero mi hermana no era de la misma opinión. ¿No vas allá? ¿A dónde? A The Larches, desde luego. ¿Para qué, mi querida Caroline? Mr. Raymond quería verle con mucha urgencia. Así te enterarías de lo que ocurre. Enarqué las cejas. La curiosidad no es mi peor vicio, observé con frialdad. Puedo vivir confortablemente sin saber el dedillo que hacen o piensan mis vecinos. Tonterías, James. Tienes tantas ganas de saberlo como yo, pero no eres franco y te gusta disimular tu curiosidad. Es cierto, Caroline, dije entrando en mi sala de consultas. 10 minutos después, Caroline llamó a la puerta y entró con un bote de jalea. Me pregunto, James, si te molestaría llevar este bote de jalea de nísperos a Mr. Poirot. Se lo he prometido. No ha comido nunca jalea de nísperos hecho en casa. ¿Por qué no puede ir Annie? Está surciendo y la necesito. Nos miramos fijamente. Muy bien. Sin embargo, si llevo este maldito tarro, lo dejaré en la puerta. ¿Lo oyes? Mi hermana enarcó las cejas. Naturalmente, ¿quién ha hablado de otra cosa? Caroline siempre pronunciaba la última palabra. Si por casualidad ves a Mr. Poirot, ironizó cuando abría la puerta, puedes decirle lo de las botas. Era un tiro acertado. Yo ansiaba comprender el enigma de las botas. Cuando la anciana del gorro bretón me abrió la puerta, pregunté si Poirot estaba en casa. Él salió a recibirme, mostrando una gran satisfacción al verme. «Siéntese, mi buen amigo, en este sillón, en esta silla. La habitación no está demasiado caldeada, ¿verdad?» Me ahogaba, pero me abstuve de decírselo. Las ventanas estaban cerradas y un gran fuego ardía en el hogar. «Los ingleses tienen la manía del aire fresco», declaró Poirot. «El aire está muy bien en la calle, que es donde pertenece. ¿Por qué admitirlo en casa? Pero no discutamos esas nimiedades. ¿Tiene usted algo para mí?» «Dos cosas», dije. «Ante todo, esto de parte de mi hermana». Le entregué el bote de jalea. «¡Cuán amable es Miss Caroline al recordar su promesa! ¿Y la segunda cosa?» «Una información». Le hablé de mi entrevista con Mrs. Ackroyd. Me escuchó con interés, pero sin excitarse. «Esto echa un poco de luz sobre el asunto», dijo pensativamente. «Y tiene cierto valor, porque confirma la declaración del ama de llaves. Ella dijo, como recordará usted, que encontró abierta la tapa de la vitrina y la cerró al pasar. ¿Qué le parece su excusa de que fue al salón para ver si las flores estaban frescas?» «Ah, no la tomaremos en serio, ¿verdad, amigo mío? Era tal como usted dice, una excusa inventada apresuradamente por una mujer que se veía en la necesidad de explicar su presencia, cosa que por otra parte no se le hubiera ocurrido a usted preguntar. Pensé que tal vez su agitación se debía al hecho de que había abierto la vitrina, pero creo que ahora tenemos que buscar otro motivo». «Sí, ¿a quién fue a ver fuera de la casa y por qué?» «¿Usted cree que fue a ver a alguien?» «Estoy convencido de ello». Poirot asintió. «Yo también». Hubo una pausa. «A propósito», dije, «mi hermana me ha encargado que le transmita un mensaje. Las botas de Ralph Patton eran negras y no marrones». Le miraba fijamente y me pareció verle cambiar de expresión, pero esta impresión se desvaneció en el acto. «¿Su hermana está segura de que no eran de color marrón?» «Absolutamente». «Ah, qué lástima».
Parecía demasiado y no entró en explicaciones, sino que inmediatamente empezó a hablar de otra cosa. El ama de llaves, Miss Russell, fue a su consulta aquel viernes por la mañana. ¿Sería indiscreto preguntar qué ocurrió durante esa entrevista? ¿Detalles profesionales aparte? Nada de eso. Después de la consulta hablamos unos minutos de venenos, de la facilidad o de la dificultad de descubrir el empleo de los estupefacientes y de los que se entregan a ese vicio. ¿Con una mención especial de la cocaína? ¿Cómo lo sabe usted?, pregunté sorprendido. Por toda respuesta se levantó y se acercó a un extremo de la habitación donde tenía archivados unos periódicos. Me trajo un número del Daily Budget del 16 de septiembre, que era viernes, y me enseñó un artículo sobre el contrabando de cocaína. Era un artículo de estilo sombrío y trágico, escrito con la intención de llamar la atención sobre el tema. Esta es la idea que le puso la cocaína en la cabeza, amigo mío. Le hubiera hecho nuevas preguntas, pero no comprendía del todo su razonamiento. Pero en aquel momento la puerta se abrió y anunciaron a Geoffrey Raymond. El joven entró tan alegre y jovial como siempre y nos saludó a ambos. «¿Cómo está usted, doctor? Mr. Poirot, es la segunda vez que vengo a su casa esta mañana. Tenía ganas de verle». «Tal vez haga bien retirándome», sugerí algo torpemente. «Por mí no lo haga, doctor. Verá usted», dijo sentándose por indicación de Poirot. «Tengo que hacer una confesión». ¿En vérité? En realidad no tiene importancia, pero mi conciencia me remuerde desde ayer por la tarde. Usted nos acusó a todos de esconder algo, Mr. Poirot. Yo me confieso culpable. Callaba algo, en efecto. ¿Y qué es, Mr. Raymond? Le repito que nada importante. Tenía deudas, muchas, y ese legado ha llegado oportunamente. 500 libras me ponen a flote y me dejan un pequeño sobrante. Sonrió, mirándonos con esa franqueza que le hacía resultar tan simpático a todo el mundo. «Ya sabe lo que es eso», prosiguió. «La policía sospecha de todo el mundo, y es desagradable confesar que uno está en apuros por temor a causar mala impresión. Pero fui un tonto, puesto que Blunt y yo estuvimos en la sala de billar a partir de las 10 menos cuarto, de forma que tengo una excelente coartada y nada que temer. Sin embargo, cuando usted nos gritó eso de que callábamos cosas, sentí un ligero malestar y pensé que más valía aligerar mi espíritu en ese paso». Se levantó siempre sonriente. «Es usted un muchacho muy cuerdo», dijo Poirot mirándole con aprobación. «Verá usted, cuando sé que alguien me esconde cosas, sospecho que lo que se calla puede ser muy malo. Usted ha obrado bien». «Me alegro de verme libre de toda sospecha», dijo Raymond riendo. «Ahora me retiro». «De forma que ya sabemos lo de Mr. Raymond», afirmé en cuanto salió. «Sí, es una bagatela, pero si no hubiese estado en el billar, ¿quién sabe? Después de todo, muchos crímenes han sido cometidos por menos de 500 libras. Todo depende de la cantidad de dinero que hace falta para corromper a un hombre. Es una cuestión de relatividad, ¿no es cierto? ¿Ha pensado usted, amigo mío, en que muchas personas resultarán beneficiadas en esa casa con la muerte de Mr. Ackroyd? Mr. Ackroyd, Miss Flora, Mr. Raymond y la ama de llaves, con una excepción, el comandante Blunt. Pronunció este nombre con un tono tan singular que le miré asombrado. «No le entiendo». «2 de las personas que acusé me han dicho la verdad». «¿Cree que el comandante tiene algo que esconder?» «En cuanto a eso», observó Poirot displicente, «hay un refrán que dice que los ingleses esconden solo una cosa, su amor. El comandante Blunt no sabe disimular». «A veces me pregunto si no hemos ido demasiado aprisa al llegar a algunas conclusiones». «¿A qué se refiere?» «Estamos convencidos de que el individuo que hizo víctima de un chantaje a Mr. Ferrars es necesariamente el asesino de Mr. Ackroyd. ¿Acaso no nos equivocamos?» Poirot meneó la cabeza con energía. «Muy bien, excelente. Me preguntaba si usted tendría esa idea. Desde luego es posible. Pero debemos recordar una cosa. La carta desapareció. Sin embargo, tal como dice usted, eso no indica que fuera el criminal quien se apoderó de ella. Cuando usted encontró el cuerpo, Parker pudo sustraer la carta sin que lo viera». «¿Parker?» «Sí, Parker.
Siempre vuelvo a Parker, no como el asesino, no. Él no cometió el crimen, sino como el truán capaz de aterrorizar a Mr. Ferrars. Quizás obtuviera información de la muerte de Mr. Ferrars a través de uno de los criados de King's Paddock. De todos modos, es más probable que se haya enterado de ello por un huésped ocasional como Blunt, por ejemplo. Parker pudo coger la carta, admití. No me fijé en que faltaba hasta bastante después. ¿Cuándo exactamente? ¿Después de entrar Blunt y Raymond en el cuarto o antes? No lo recuerdo, creo que fue antes. No, después. Sí, estoy casi seguro que fue después. Esto ensancha el campo hasta 3, opinó Poirot. Parker es, sin embargo, el más indicado. Tengo la intención de someter a Parker a un pequeño experimento. ¿Quiere usted acompañarme a Fernley Park? Asentí complacido y los dos nos pusimos en camino inmediatamente. Al llegar a la mansión, Poirot preguntó por Miss Ackroyd y Flora no tardó en presentarse ante nosotros. «Mademoiselle Flora», dijo Poirot, «tengo que confiarle un pequeño secreto. No estoy convencido todavía de la inocencia de Parker. Necesito su ayuda para someterle a un pequeño experimento. Deseo reconstruir algunos de sus movimientos de aquella noche, pero tenemos que encontrar una excusa». «Ah, sí, dígale que yo desearía saber si las voces de los que hablaban en el vestíbulo pequeño pueden oírse desde la terraza. Ahora, llame usted a Parker, por favor». Así lo hizo, y el mayordomo se presentó servicial como siempre. «¿Ha llamado usted, señor?» «Sí, mi buen Parker. Pienso hacer un pequeño experimento. He colocado al comandante Blunt en la terraza, frente a la ventana del despacho. Deseo saber si alguien que estuviera allí alcanzaría a oír las voces de Miss Ackroyd y de usted cuando se encontraban en el vestíbulo aquella noche. Quiero recrear aquella escena. Traiga usted la bandeja o lo que llevara». Parker se alejó y nos trasladamos al vestíbulo, frente a la puerta del despacho. Pronto oímos un ruido de tintineo en el vestíbulo y Parker apareció en el umbral de la puerta, cargado con una bandeja con la botella de whisky, un sifón y 2 vasos. «¡Un momento!», exclamó Poirot, levantando la mano y al parecer muy excitado. «Tenemos que hacerlo todo con orden, tal como ocurrió. Es mi método usual». «Costumbre extranjera, señor», dijo Parker. «Creo que lo llaman reconstrucción del crimen». Parker permaneció de pie, imperturbable, con la bandeja en las manos, aguardando pacientemente las órdenes de Poirot. «Ah, nuestro buen Parker sabe eso», exclamó Poirot. «Ha leído cosas. Ahora se lo ruego, hagámoslo todo del modo más exacto. Usted salió del vestíbulo. Mademoiselle, ¿dónde...?» «¿Aquí?», dijo Flora, colocándose frente a la puerta del despacho. «Exacto, señor», dijo Parker. «Acababa de cerrar la puerta», continuó Flora. «Sí, señorita», asintió Parker. «Su mano estaba todavía en el picaporte, como ahora». «Pues bien, allí, representen la pequeña comedia». Flora tenía la mano en el picaporte, y Parker entró por la puerta del vestíbulo, llevando la bandeja. «Oh, Parker, Mr. Ackroyd no quiere que se le vuelva a molestar esta noche. ¿Está bien así?», preguntó en voz baja. «Me parece que sí, Miss Flora», dijo Parker. Luego, levantando la voz de un modo teatral, continuó. «Muy bien, señorita. ¿Cierro como siempre?» «Sí, haga el favor». Parker se retiró por la puerta. Flora le siguió y empezó a subir la escalera central. «¿Basta con eso?», preguntó por encima del hombro. «¡Admirable!», declaró el detective frotándose las manos. «A propósito, Parker, ¿está seguro de que había 2 vasos en la bandeja aquella noche? ¿Para quién era el segundo?» «Acostumbraba llevar 2 vasos, señor», dijo Parker. «¿Desea algo más?» «Nada, gracias». Parker se retiró, digno como siempre. Poirot permaneció en el centro del vestíbulo con las cejas arqueadas y Flora bajó y se reunió con nosotros. «¿Ha ido bien el experimento, Monsieur Poirot?», preguntó. «No acabo de entenderlo». Poirot le sonrió con admiración. «No es necesario que lo comprenda, pero dígame, ¿había en efecto 2 vasos en la bandeja de Parker aquella noche?» Flora reflexionó un momento. «No puedo recordarlo. Creo que sí. ¿Era este el objetivo de su experimento?» Poirot la cogió de la mano y se la acarició.
Siempre me interesa saber si la gente me dice la verdad. ¿Le dijo la verdad Parker? Me parece que sí, contestó Poirot pensativo. Unos minutos más tarde caminábamos de regreso al pueblo. ¿Por qué tanto interés por los vasos?, pregunté con curiosidad. Poirot se encogió de hombros. Había que decir algo. Podría haber preguntado cualquier otra cosa. Me quedé mirándole. De todos modos, amigo mío, añadió más seriamente, ahora sé algo que deseaba saber y dejémoslo así por ahora. Capítulo 16. Una velada jugando al mahjong. Aquella noche nos reunimos en casa para jugar al mahjong. Estas diversiones eran muy populares en King's Abbot. Los invitados llegaron con chanclos e impermeables después de cenar. Les ofrecimos café y más tarde pasteles, emparedados y té. Aquella noche nuestros invitados eran Miss Gannett y el coronel Carter, que vivía cerca de la iglesia. Durante esas reuniones se charlaba por los codos hasta el punto de interferir seriamente en el juego. Acostumbrábamos a jugar al bridge, pero jugar al bridge y conversar al mismo tiempo es horrible. El mahjong es mucho más apacible. Se elimina la pregunta airada de por qué demonios el compañero no ha salido con una carta determinada y aunque también se expresan las críticas con toda franqueza, no existe el mismo espíritu agresivo. «La noche es fría, ¿verdad, Shepard?», dijo el coronel Carter, calentándose la espalda delante del hogar. Caroline se había llevado a Miss Gannett a su cuarto y le ayudaba a quitarse el abrigo y los chales que la cubrían de pies a cabeza. «Me recuerda a los desfiladeros de Afganistán». «¿De veras?», dije cortésmente. «Qué misteriosa muerte la de ese pobre Ackroyd», continuó el coronel, aceptando una taza de café. «Eso traerá cola. Entre nosotros, Shepard, he oído mencionar la palabra chantaje». El coronel me lanzó una mirada significativa. «Seguro que detrás de todo eso hay una mujer». Caroline y Miss Gannett se nos acercaron en aquel instante. Miss Gannett tomaba café mientras Caroline sacaba la caja del mahjong y desparramaba las fichas. «Lavando las fichas, comentó el coronel burlón. «Es lo que solíamos decir en el Club Shanghái». Tanto Caroline como yo opinamos que el coronel Carter no había estado nunca en el Club Shanghái y que jamás llegó más allá de la India, donde se dedicaba a hacer juegos de manos con las latas de conserva de carne y de mermelada de manzana durante la Gran Guerra. Sin embargo, el coronel es un militar con todas las de la ley y en King's Abbot permitimos a nuestros conciudadanos que cultiven libremente su idiosincrasia. ¿Empezamos?, preguntó mi hermana. Nos sentamos en torno de la mesa. Durante 5 minutos hubo un silencio completo, debido al hecho de que todos los jugadores luchaban entre ellos para ver quién era el primero en tener construida la muralla. «Empieza, James», dijo Caroline. «Eres el viento del este». Aparté una ficha. El juego prosiguió. Roto el silencio por las monótonas observaciones de 3 bambúes, 2 discos, 5 caracteres, punk y los frecuentes a un punk de Miss Gannett, como prueba de su costumbre de reclamar fichas a las que no tenía derecho. «He visto a Flora Ackroyd esta mañana», dijo Miss Gannett. «Punk. No, Ampunk. Me he equivocado». «4 discos», contestó Caroline. «¿Dónde la ha visto usted?» «Ella no me ha visto», replicó Miss Gannett, que daba a sus palabras esa enorme importancia que solo en los pueblos se atribuye a hechos de esa naturaleza. «Ah», contestó Caroline. «Chao». «Creo», dijo Miss Gannett momentáneamente distraída, «que ahora se dice she y no shao». «¡Tonterías!», exclamó Caroline. «Siempre he dicho Joe». «En el Club Shanghái decíamos Joe», declaró el coronel. Miss Gannett cayó derrotada. «¿Qué decía usted respecto a Flora Ackroyd?», preguntó Caroline al cabo de un momento. «¿Estaba con alguien?» «Ya lo creo», respondió Miss Gannett. Las miradas de ambas mujeres se cruzaron y parecieron intercambiar información. «¿De veras?», dijo mi hermana con interés. «No me sorprende». «Esperamos que usted juegue, Miss Caroline», intervino el coronel. A menudo pretende dar la impresión de que solo le interesa el juego, pero nadie se deja engañar por su actitud. «Si quieren que les diga», manifestó Miss Gannett, «¿qué ha tirado, querida? ¿Un bambú? Oh, no, ahora me doy cuenta, es un disco». «Pues bien, si quieren que les diga, Flora es muy afortunada. Ha tenido mucha suerte». «¿Por qué, Miss Gannett?», preguntó el coronel. «Punk, me quedó este dragón verde. ¿Por qué dice que Miss Flora ha tenido suerte?
Ya sé que es una muchacha encantadora y todo eso que se dice. No sé mucho sobre crímenes, señaló Miss Gannett con el tono de quien no ignora nada. Pero puedo decirle una cosa. La primera pregunta que hacen es siempre ¿quién ha sido el último en ver vivo al muerto? Y se sospecha de la persona en cuestión. Ahora bien, Flora Croyd fue la última en ver a su tío todavía vivo. Las cosas podían haberse complicado para ella. Mi opinión es que Ralph Patton no se presenta para alejar las sospechas de ella. Vamos, vamos, protesté suavemente. ¿No va usted a sugerir que una muchacha de la edad de Flora Croyd es capaz de asesinar a su tío a sangre fría? No estoy segura, contestó Miss Gannett. Acabo de leer un libro que habla de los bajos fondos de París. En él se cuenta que algunas de las peores criminales son muchachas jóvenes con rostro de ángeles. Eso es en Francia, replicó Caroline al instante. Desde luego, continuó el coronel. Ahora les diré una cosa curiosa, una historia que se contaba por los bazares de la India. La historia del coronel era interminable y escasamente interesante. Algo que ocurrió en la India hacía muchos años no era compatible ni por un momento con un acontecimiento que había sucedido en King's Abbot hacía 2 días. Caroline puso fin al relato del coronel ganando la partida de mahjong. Después de alguna discusión promovida, como siempre, por mi revisión de las cuentas más bien deficientes de Caroline, empezamos una nueva partida. «El viento del este pasa», anunció Caroline. «Me he formado una idea respecto a Ralph Patton. 3 caracteres, pero no la digo por ahora». «¿De veras, querida?», exclamó Miss Gannett. «Chow. No, Pong». «Sí», declaró Caroline con firmeza. «¿Qué hay de cierto con lo de las botas?», preguntó Miss Gannett. «Eran negras, ¿no?» «Así es», respondió Caroline. «¿Qué creen que quería averiguar?», preguntó Miss Gannett. Caroline frunció los labios y sacudió la cabeza con aires de saberlo todo. «Punk», dijo Miss Gannett. «No, Punk. Supongo que ahora que el doctor trabaja con Mr. Poirot conoce todos los secretos». «Nada de eso», exclamé. «James es tan modesto», dijo Caroline. «¡Ah! ¡Un Kong oculto!». El coronel silbó. Por un momento nos olvidamos de los chismes. «Y de su propio viento», dijo. «Veo que tiene 2 punks de dragones. Hay que tener cuidado. Miss Caroline está dispuesta a ganar la mano». Jugamos un rato más sin decir nada importante. «El tal Poirot», dijo de pronto el coronel, «¿es tan buen detective como dicen?» «El mejor que el mundo haya conocido», declaró mi hermana con tono enfático. «Ha venido aquí de incógnito con el fin de evitar la publicidad». «Chow», dijo Miss Gannett. «Es una gran cosa para el pueblo. A propósito, Clara, mi doncella, es muy amiga de Elsie, la camarera de Fernley Park. ¿Y qué creen ustedes que Elsie le contó? Que ha sido robada una suma importante y que a ella le parece que la otra doncella tiene algo que ver con el asunto. Se va a fin de mes y por la noche no hace más que llorar. Es muy posible que esa muchacha pertenezca a una banda. Siempre se ha mostrado distinta de las demás. No tiene amigas entre las chicas de por aquí. Sale sola los días de fiesta. Eso no es natural e inclina a sospechar». Le pregunté una vez si quería asistir a nuestras veladas para jóvenes, pero rehusó, y cuando quise saber algo de su casa y de su familia, se mostró impertinente. No me faltó el respeto, no, pero se negó a decir nada. Miss Gannett se detuvo para tomar aliento, y el coronel, que no sentía interés alguno por la cuestión de las criadas, hizo observar que el Club Shanghái jugaban deprisa, sin entretenerse. «Jugamos, pues, un momento sin distraernos». «Luego está Miss Russell», apuntó Caroline. «Vino aquí a la consulta de James el viernes por la mañana. Me parece que lo que quería saber era dónde se guardan los venenos». «5 caracteres». «Chow», dijo Miss Gannett. «¡Qué ideas tan extraordinarias! ¿Será cierto?» «Hablando de venenos», manifestó el coronel. «¿Qué? No he jugado todavía. Vaya, 8 bambúes». «Mahjong», dijo Miss Gannett. Caroline estaba contrariada. «Solo un dragón rojo», replicó con tono de pesar. «Y hubiera debido tener 3 dobles parejas». «Yo he tenido 2 dragones rojos todo el rato», exclamé. «Eso es típico en ti, James», acusó mi hermana. «No acabas de captar el espíritu del juego». Creía, sin embargo, haber jugado hábilmente.
hubiera tenido que pagar una suma enorme a Caroline si ella hubiese hecho Mahjong. El de Miss Gannett era bastante pobre, y Caroline no dejó de indicárselo así. El viento del este pasó e iniciamos otra partida en silencio. «Lo que iba a decirles es lo siguiente», empezó Caroline. «¿Sí?», dijo Miss Gannett para alentarla. «Me refiero a Ralph Patton». «Sí, querida, siga», insistió Miss Gannett a fin de estimularla más. «Joe». «Es una señal de debilidad hacer Joe tan pronto», apuntó Caroline severamente. «Debería intentar una mano más fuerte». Lo sé. ¿Qué decía de Ralph Patton? ¿Sabe algo?» «Bueno, sé dónde puede estar». Todos nos detuvimos para mirarla. «Esto es muy interesante, Miss Caroline», dijo el coronel Carter. «¿La idea es suya?» «No del todo. Voy a decírselo. ¿Conocen ustedes al gran mapa del condado que tenemos en el vestíbulo?» Contestamos unánimemente que sí. Pues bien, al salir Mr. Poirot el otro día, se detuvo para mirarlo e hizo una observación, no recuerdo cuál era, pero sí algo referente a que Grantchester era la única ciudad importante que tenemos cerca, lo cual es cierto. Cuando se retiró, tuve una corazonada. ¿Cuál? Comprendí su significado y me dije, «Desde luego, Ralph se encuentra en Grantchester». En aquel instante dejé caer el letril que sostenía mis fichas. Mi hermana me reprochó en el acto mi torpeza, pero sin insistir. Tenía la mente fija en su teoría. «Grantchester, Miss Caroline», dijo el coronel Carter. «No diga eso, está muy cerca». «Por eso mismo», exclamó Caroline triunfalmente. «A estas horas se sabe que no se fue en tren. Debió de ir a pie hasta Grantchester y aún continúa allí. A nadie se le ocurre siquiera que esté a tan corta distancia de aquí». Opuse algunas objeciones a esa teoría, pero cuando a Caroline se le mete algo en la cabeza, nadie se lo quita. «¿Cree usted que Mr. Poirot tiene la misma idea?», dijo Miss Gannett pensativa. «Es una coincidencia curiosa, pero he salido a dar un paseo esta tarde por la carretera y le vi pasar en un automóvil que venía de esa dirección». Nos miramos unos a otros. «¡Vaya!», exclamó Miss Gannett. «Tengo Mahjong hace rato y no me había fijado». La atención de Caroline por sus propios ejercicios de inventiva se distrajo momentáneamente. Advirtió a Miss Gannett que, con una mano formada por tantas fichas distintas y tantos shows, no merecía la pena hacer Mahjong. Miss Gannett, impávida, empezó a contar. «Sí, querida, sé a lo que se refiere, pero todo depende de las fichas con que uno empieza, ¿o no?» «Nunca logrará grandes manos si no las busca», insistió Caroline. «De todas formas, cada uno juega como quiere, ¿no?» Miss Gannett echó un vistazo a sus ganancias y dijo, «Fíjense si no en quién gana». Caroline, que había perdido un montón de fichas, no dijo nada. Mientras, Annie trajo la bandeja del té. El viento del este pasó de nuevo. Miss Gannett y Caroline tenían su pique particular, como suele ocurrir en veladas semejantes. «Debería jugar un poco más deprisa, querida», dijo Caroline al ver que su amiga vacilaba antes de colocar una ficha. Los chinos colocan las piezas tan deprisa que hacen un ruido parecido al de 100.000 pajaritos trinando. Durante unos instantes jugamos como los chinos. «Usted no dice nunca nada, Shepard», exclamó el coronel jovialmente. «Es un hombre misterioso, amigo íntimo del gran detective, y sin soltar una palabra de lo que ocurre». «James es extraordinario», dijo Caroline. «Nunca da la menor información». Me miró con desagrado. «Les aseguro que no sé nada. Poirot se guarda sus opiniones». «Es listo», murmuró el coronel con una risita. «Nunca descubre su juego. Esos detectives extranjeros son magníficos y emplean toda clase de trucos. Sí, señor». «¡Pung!», dijo Miss Gannett triunfalmente. «¡Y Mahjong!». La atmósfera iba cargándose. La contrariedad que Caroline sentía al presenciar la tercera victoria de su amiga fue la que le impulsó a decirme, mientras edificaba una nueva muralla, «Eres el colmo, James. Estás sentado ahí como una momia, sin decir una palabra». «Pero, querida», protesté, «no tengo nada que decir, nada de lo que tú quisieras que dijera». «¡Tonterías!», replicó Caroline. «Debes saber algo interesante». De momento no contesté. Estaba abrumado por la excitación. Había leído en algún sitio algo referente al vencedor perfecto que consistía en hacer Mahjong de salida. Nunca supuse que algo así me llegara a ocurrir. Sorprendido por el triunfo, puse las fichas boca arriba encima de la mesa.
Como dicen en el Club Shanghái, exclamé, Ti-Wu, el vencedor perfecto. Los ojos del coronel casi salieron de sus órbitas. ¡Por todos los diablos!, gritó maravillado. ¡Nunca jamás había visto semejante cosa! Fue entonces cuando, molestos por las pullas de Caroline y la excitación del glorioso triunfo, cometí una imprudencia temeraria. «Y ahora algo ciertamente interesante», dije. «¿Qué les parece una alianza de oro con una fecha y las palabras «Recuerdo de R» grabadas en el interior?» Paso por alto la escena que siguió. Fui obligado a explicar dónde había sido encontrado aquel tesoro. Tuve que revelar la fecha. 13 de marzo, dijo Caroline. Hace 6 meses de eso. ¡Ah! Al cabo de un buen rato de discusiones se desarrollaron 3 teorías. Primera, la del coronel Carter, que Ralph estaba casado secretamente con Flora. La primera y más sencilla. Segunda, la de Miss Gannett, que Roger Ackroyd estaba casado con Mrs. Ferrars. Tercera, la de Caroline, que Roger Ackroyd estaba casado con su ama de llaves, Miss Russell. Todavía apareció una cuarta superteoría. La formuló mi hermana al acostarnos. No me extrañaría que Geoffrey y Flora se hubieran casado. Pero entonces habrían grabado recuerdo de G y no de R, objeté. ¿Quién sabe? Algunas muchachas llaman a los hombres por sus apellidos. ¿Y ya has oído lo que Miss Gannett ha dicho de Flora? Debo decir que no había oído nada al respecto, pero viniendo de Caroline respeté su insinuación. ¿Y Héctor Blunt? Si alguien... Desatinas, dijo Caroline. La admira, tal vez está enamorado de ella, pero créeme, una muchacha no se encapricha de un hombre que podría ser su padre cuando hay en la casa un secretario joven y guapo. Puede animar al comandante para despistar. Las chicas son astutas, pero te diré una cosa, James Shepard. Flora Ackroyd no ama a Ralph Patton y nunca lo ha amado. Convéncete de eso. Dócilmente me dejé convencer.